Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. La exigencia de Jesús. La exigencia de Jesús de alguna manera se complementa con las exigencias que el apóstol Pablo establece allí en el libro de Timoteo, cuando le explica a Timoteo cómo deben ser las condiciones que debe reunir alguien que va a liderar en la iglesia. Allí en Timoteo Pablo le dice que el que va a ejercer el pastorado, el liderazgo en la iglesia debe tener carácter moral, debe tener conducta ejemplar y debe tener capacidades ministeriales. Estas tres características, conducta moral, capacidades ministeriales y esto que Pablo trata de hacerle ver a Timoteo que debe mirar bien en las personas que van a liderar, se complementan con la exigencia que Jesús establece. Vamos a pensar en cuál debe ser esta característica, cuál es la exigencia que Jesús establece. Es interesante el relato en el libro de Juan, capítulo 21, en versículo 15 al 17. Jesús está por ya regresar a la casa del Padre y va a establecer ya en la iglesia aquí abajo. Sus seguidores van a comenzar el trabajo de la evangelización y se necesitan líderes, hombres que estén dispuestos a hacer la tarea que Jesús comenzó. Y se encuentra con el apóstol Pedro. Quiero leerles en Juan capítulo 21, versículo 15. Dice el texto bíblico, el relato: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo amaba, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La pregunta que Jesús le hace a Pedro no es sobre su carácter, no es sobre su conducta, no es sobre sus capacidades, aunque carácter, conducta y capacidad dichas por el apóstol Pablo a Timoteo son muy importantes como condiciones del liderazgo. Sin embargo, estas tres características deben estar basadas, fundamentadas en esto que Jesús le dijo a Simón, el hijo de Jonás, al famoso Simón, hijo de Jonás, a Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Miren, las personas pueden cumplir con las condiciones de conducta, tener buenos hábitos, buena preparación, una gran experiencia, y no necesariamente estar en condiciones de liderar personas, y mucho menos de liderar a la iglesia de Jesucristo. Cuando se va a tomar un nuevo personal en una empresa, por ejemplo, se pide, en primer lugar, se la presenta y se le pide el currículum. Esto permite tener una primera aproximación para saber quién es la persona y si cumple con las acreditaciones correspondientes, es decir, con lo que exige el cargo al que aspira. Y es interesante que Jesús no le pidió a Pedro su currículum, no le solicitó sus títulos académicos. Tener títulos académicos es importante, no estoy sugiriendo que no lo sean. Tampoco Jesús le solicitó a Pedro una constancia de sus antiguos trabajos. Solo le pidió que le contestara una
única pregunta. Y la pregunta era, ¿me amas? Y se la repitió 3 veces. Nos preguntamos por qué Jesús insistió en preguntar tantas veces lo mismo. Algunos sugieren que como Pedro negó 3 veces al Señor, el Señor le preguntó 3 veces, y está muy interesante esa observación. Pero lo cierto es que aunque Jesús sabía la respuesta que Pedro iba a dar, Jesús quería asentar que el ministerio del liderazgo, el servicio de liderar, la influencia en el liderazgo, está basada en la respuesta que demos a esa pregunta. El éxito del liderazgo está basado entonces en cuánto amamos a Jesús. Esto es lo que sugiere la pregunta, la insistencia de preguntar 3 veces. Observemos que la única condición que puso el maestro que habilitaba a una persona para acceder al liderazgo es si amaba verdaderamente a su Señor. Ahora, no significa de ninguna manera, ni sugiere siquiera que la persona no deba tener las otras cosas que dijimos. El carácter, la disciplina, tener dones, tener preparación. Lo que está haciendo Jesús con esta pregunta es decir definitivamente que el amor es lo que va a sustentar el liderazgo. Porque van a pasar cosas en el liderazgo que si no hay verdadero amor al Señor, no va a funcionar. Va a fracasar. San Pablo, cuando habla acerca de los dones, allí en la primera carta a los Corintios, y él habla de todos los dones, y especialmente de aquellos dones tan pomposos de los que los corintios se jactaban. Él termina su temario, en el medio del desarrollo del temario, Pablo hace ese gran capítulo del amor en 1 Corintios capítulo 13, y dice, si no tengo amor, nada soy. Y permítanme agregar, si no tengo amor, nada soy en el liderazgo. La pregunta es, ¿por qué es tan importante el amor en el liderazgo? Lo dijimos en la charla anterior, porque solo quienes aman verdaderamente podrán liderar. Porque si liderar es servir, y servir es brindarse, es dar y es darse, no hay otra forma de hacerlo sino a través del amor. San Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esta declaración paulina es fundamental tenerla presente en el liderazgo cristiano. Cuando una persona ama realmente, es capaz de entregarlo todo y no le importa otra cosa sino hacer todo lo que pueda y mucho más para lograr que las demás personas sean felices, se desarrollen y en el mismo camino, mientras se están desarrollando, puedan disfrutar de ese amor. Un líder que ama verdaderamente a su gente podrá influenciar en ellos. Lo único que conquista el corazón de las personas es el amor. Esto es lo que hizo Jesús con nosotros y por eso nosotros debemos liderar de esa misma forma. Miren, solo un líder que ame al Señor de todo corazón está en condiciones de motivar y generar verdadera ilusión en sus liderados. Por eso es importante oír de los labios de Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Pero la pregunta no es solo, Pedro, ¿me amas? Observe que en la lectura que hicimos, la pregunta es un poco más amplia. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? No hay que confundir la frase. No dice, ¿me amas más que a estos? Sino, ¿me amas más que estos que estás liderando? La pregunta completa para Pedro entonces no es solamente si lo amaba.
y un líder debe amar a su Señor más que los liderados. No es posible pretender guiar a los demás a amar a Dios si nosotros no lo amamos por sobre todas las cosas. Si Jesús no es lo más importante de nuestras vidas, nunca podremos llevar a otros a que lo amen de esa manera. Porque nunca llevamos a nadie más allá de donde nosotros llegamos. Siempre debes recordar que tus liderados te están siguiendo. Y si tu techo es bajo, si tu visión es pobre, y si tu amor es poco para Jesús, nunca lograrás influenciar demasiado en ellos. No podrás ir más allá de donde vos llegaste. La pregunta es, ¿qué significa amar más que los demás? Miren, significa varias cosas. Significa estar dispuesto a dar más que los demás y a recibir menos. A sufrir más y disfrutar menos. A brindar todo y no esperar nada. Significa hacer la tarea menos deseada y a renunciar a los privilegios. Amar más que los demás significa llegar primero y retirarnos últimos. Significa felicitar a todos y estar dispuesto a recibir críticas. Amar más que estos es ser el primero para servir y el último para beneficiarse, cosa que va contrario a nuestra condición humana y a nuestra formación y a nuestro contexto social. Amar significa ser como Jesús. Ahora, cuando una persona ama más que sus liderados, está en condiciones. ¿En condiciones de qué? En condiciones de liderar. Por eso Jesús, a cada respuesta de Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo, a cada una de estas respuestas, Jesús le dice, entonces, apacienta mis ovejas. Cuida de mi gente, lidérales. Una de las grandes confusiones en las que podemos caer es pensar que somos líderes de proyectos, de programas, de eventos, de organizaciones. Nosotros vamos a trabajar en una de las charlas sobre la diferencia entre liderar proyectos y liderar personas. Pero ahora, en principio, quedémonos con esta gran verdad que Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, cuida de estas personas. Miren, lo que hacen los administradores, los gerentes, los que tienen capacidad de gestionar, es dirigir este tipo de organizaciones, pero no necesariamente son personas que están liderando, ni ejerciendo ningún tipo de influencia en las personas. Cuando alguien ama a Dios, tiene una sola manera de expresarlo, y esto es amando a los demás. Ese amor lleva al líder a realizar cosas puntuales en ayuda de los liderados. Y esta manifestación de amor genera cambios fantásticos, miren, en la vida de las personas. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el resultado del amor. Nosotros decimos que en el liderazgo, decimos nosotros porque lo dijo Jesús, el amor es prioritario. Si el amor es prioritario, es porque genera resultados. Y vamos a estar mirando nosotros cuatro, de alguna manera, resultados del amor en el liderazgo. En primer lugar, decimos que el amor es prioritario en el liderazgo porque el amor cura heridas. Muchas personas sufren de heridas muy profundas en su vida. Algunas porque tuvieron un pasado trágico, otras porque no pudieron superar situaciones puntuales, otras porque sencillamente no maduraron y no han podido resolver cuestiones de su carácter, y esto les ocasiona problemas en las relaciones interpersonales. Muchos de los problemas matrimoniales están basados en historias de vidas que han sido heridas en el pasado, en su niñez, por sus padres, sus maestros, sus hermanos, sus familiares, y tienen heridas que no han sido curadas. Y luego eso se repercute, eso genera grandes problemas en las relaciones interpersonales. Todas estas personas necesitan ser amadas y tratadas de manera especial. Miren, las heridas del corazón no se curan solo con el paso del tiempo.
Hay veces que hay gente que dice, hay que dejar pasar el tiempo. El tiempo puede, como un pedagogo nos decía en una charla hace un tiempito atrás, el tiempo puede curar, pero el tiempo puede pudrir también. Así que el tiempo solo no alcanza. Es verdad que se necesita tiempo en el proceso de curación, pero las heridas se curan con amor expresado en acciones concretas. Esto hace que las personas se sientan atendidas, abrazadas, cuidadas, amadas y finalmente curadas. El amor es como se expresó en la parábola que Jesús contó allí en el Evangelio de Lucas del buen samaritano. Pasa de camino el sacerdote y el levita y lo ven herido y siguen de largo. Pero un samaritano que pasaba de camino, dice el relato de la parábola de Jesús, viéndole, dice el texto, que se detuvo. Y el hombre de esta parábola que iba de camino fue sorprendido por malos y personas malas y llenas de odio que lo despojaron y que no les importó nada lo que este caminante tenía, se lo quitaron todo. Y cuando pasa el levita y el sacerdote pasan de largo. Miren, los líderes religiosos saben mucho de religión, mucho de teología, mucho de cómo hacer el culto, mucho de las ceremonias litúrgicas, pero al igual que estos líderes pasaron por el camino y que siguieron indiferentes sin detenerse a atender a este herido de Lucas capítulo 10, no le resolvieron el problema. Tanto sacerdote como levita eran líderes nominales. Solo tenían un cargo en la jerarquía religiosa de la época, pero no tenían amor por las personas. Por eso no pudieron curar las heridas de ese desesperado viajero que encontraron. El samaritano que pasaba por allí, nos cuenta Jesús en el relato, dice que fue movido a misericordia. Sintió amor por aquel hombre y curó sus heridas. Ahora es interesante, curar las heridas significa usar de lo de él, porque tomó aceite y vino y trabajó sobre la herida de el viajero lastimado allí en el camino. Dice el relato que lo colocó sobre su propia cabalgadura. Es lo más probable que el samaritano haya ido caminando mientras el herido era llevado en el caballo del samaritano. Y al llegar a la ciudad, el samaritano buscó un hospedaje, un hotel, pagó la estadía de su nuevo amigo y le ofreció al mesonero. Le dio la promesa de saldar una futura deuda si este herido gastaba más mientras él se fuera. El verdadero amor siempre está dispuesto a curar heridas y para curar heridas está dispuesto a pagar el precio. Pero ¿sabe una cosa? Paga el precio con amor, paga el precio con gozo, paga el precio con satisfacción, porque el amor lo impulsa a preocuparse por la necesidad del otro. Así que el amor es prioritario en el liderazgo, porque el amor cura heridas y cura heridas profundas. En segundo lugar, el amor es prioritario no solo porque cura heridas, sino porque el amor da sentido de valor a las personas. El amor valoriza a las personas porque cuando alguien se siente amado, siente también que vale, que sirve, que su vida le importa a alguien. Esto de alguna manera eleva su autoestima, lo ayuda a afianzar su identidad. Una persona amada camina por el mundo segura de sí misma. Todas las personas cuando nos sentimos valoradas, realmente nos sentimos bien. Nos sentimos valorados cuando somos bien atendidos, cuando alguien hace cosas para nosotros, cuando nos dedican tiempo, cuando nos escuchan, cuando toman en cuenta nuestra opinión. Nos sentimos valorados cuando nos hacen un llamado telefónico, cuando nos escriben,
Ahora es tan fácil escribir y tan rápido. Antes teníamos que escribir, llevar la carta al correo, esperar unos cuantos días. Ahora uno escribe un mail, puede chatear, puede mandar un mensajito de texto. Con tanta rapidez podemos comunicarnos y felicitar a alguien, preguntarle cómo está, saludarlo por su cumpleaños. Tantas formas tenemos de hacer sentir al otro importante. Porque si de verdad amamos, el amor le da sentido de valor a la persona amada. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? Debemos vivir en nuestro liderazgo curando heridos. Debemos vivir en nuestro liderazgo dándole sentido de valor a las personas que nos rodean. Siempre, siempre tenemos que estar preocupados por la vida del otro. Pero en tercer lugar, el amor motiva a la gente. Cuando amamos a Jesucristo por sobre todas las cosas y nuestro amor a Él es realmente la prioridad, siempre estaremos demostrándolo a las demás personas. De alguna manera el amor es como la tos, no se puede ocultar. El pastor José Bongarrá decía eso, que la fe y el amor eran como la tos. Usted si tiene tos puede aguantar un tiempito, pero seguramente va a tener que expresarla. Y el amor es así, se expresa a las personas. Las personas receptoras de ese amor se ven conquistadas y se sienten motivadas a dejarse influenciar. Las personas que no se sienten amadas se desmotivan con facilidad, hasta suelen caer en depresión muchas personas. Cuando sienten que nadie los ama, nadie los atiende, nadie los cuida, nadie se interesa por ellos, entran en una depresión. Por eso el amor es muy importante porque motiva. Y lo que más motiva y desafía a la gente es la palabra dicha por alguien que nos ama. Pablo dice que él se sintió cautivado por el amor de Jesucristo. Y esto lo motivó a entregar su vida. Observe que en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Esta expresión nos constriñe, nos cautiva, nos lleva a querer hacer algo para Dios. Nos sentimos amados y el resultado de ese amor es que queremos servirle, es que queremos hacer que Dios se agrade de nosotros. El apóstol Pablo presenta una razón muy seria entonces por la que los cristianos sirven a su Señor. Y se refiere al amor que Cristo demostró por nosotros en la cruz. No servimos a Dios solo porque nos agrada. Hay personas que dicen yo sirvo a Dios porque me gusta. Pero hay que tener cuidado porque por momentos le va a tocar hacer cosas que no le gusten. Otros dicen yo sirvo a Dios en esto porque no hay quien lo haga. Miren, no es esta una razón importante para servir a Dios. Yo hago esto porque me trae satisfacción. Y hay veces que vamos a hacer cosas que no nos traigan satisfacción. Nosotros debemos servir a Dios porque amamos a Dios. Por eso es que el amor es prioritario en el liderazgo, porque el amor nos motiva. Si nos motiva a nosotros servir a Dios porque Dios nos ama, cuando nosotros amamos a las personas, estas personas se van a sentir motivadas a hacer algo para servir a Dios, para servir a los demás, para involucrarse en los distintos ministerios, en las distintas tareas. Qué importante que es que nosotros nunca descuidemos que el amor debe ser lo que guíe toda nuestra vida y lo que guíe también todo nuestro servicio, todo nuestro hacer, y que no sea solamente por el simple placer de hacer las cosas, sino porque estamos preocupados en la vida de los demás.
En cuarto lugar, el amor acepta al otro tal como es. Lo más común es que aceptemos al otro bajo ciertas condiciones. Y por supuesto estas condiciones las ponemos nosotros. Los líderes que aman a Dios, por sobre todas las cosas, no ponen condiciones para amar y aceptar a sus liderados. No esperan que las personas cambien para aceptarlas. Los aceptan y les ayudan a cambiar aquellas cosas que les hacen daño a ellos y a los demás. Miren, aceptar al liderado no significa aprobar aquellas conductas que estén mal. Cuando una persona hace algo que está mal, nosotros no debemos aprobarlo. Nosotros no debemos disimularlo. Nosotros no debemos tampoco irnos al otro extremo de denunciarlo públicamente, que dejemos tan mal al otro que le causemos heridas. Aceptar al liderado entonces no significa aprobar las conductas que estén mal. Dice el libro de Proverbios, lo vamos a volver a citar más adelante, el que encubre su pecado no prosperará. Si un líder está encubriendo el pecado de su liderado, no le está haciendo bien. Está deteniendo la prosperidad en su vida, la prosperidad espiritual, la prosperidad familiar, la prosperidad congregacional, la prosperidad ministerial. El que encubre su pecado, la persona que lo oculta y el líder que lo ve también lo oculta, no hace que la persona prospere. Dice el texto, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. El que los confiesa, la persona debe confesarle a Dios que se ha equivocado, que Dios lo acepta, pero lo acepta, no es que acepta su pecado, acepta a la persona. Es interesante que Jesucristo, dice el texto allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos amó así como éramos, como estábamos, pero no nos dejó así como estábamos. Él nos amó, dice el texto, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Aceptar al otro no es aceptar lo que hizo mal, es amarlo tal como es. En muchas ocasiones se dice, Dios ama a los pecadores, claro que los ama. Dios acepta a los pecadores, claro que los acepta. Lo que no acepta es su pecado. Por eso el texto que estamos citando dice, el que encubre su pecado no prosperará. Una persona que se acerca a Dios y no quiere apartarse de su pecado, no quiere confesarlo, no va a tener lugar. Todos tenemos lugar en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, pero debe cumplirse la condición. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa, el que se los declara a Dios, dice el texto, alcanzará misericordia. Y esa misericordia es la que nos lava, porque la misericordia de Dios fue mostrada en la cruz de Jesucristo. Cuando Cristo murió, su sangre preciosa fue derramada para limpiar todos nuestros pecados, no importa la clase de pecado, no importa la cantidad de pecado, no importa los años que hemos pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el amor acepta al otro tal como es. No aprueba las conductas que están mal. Un liderazgo influyente acepta a la persona, pero no aprueba, dijimos, lo que está mal, y esto significa que no justifica lo que Dios no aprueba. No disimula la falta, significa que ama y acepta a la persona, aun cuando estamos en desacuerdo con su manera de proceder. El apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 15, versículo 7, recibíos unos a otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que nosotros debemos recordar que el amor es prioritario en el liderazgo porque el amor cura heridas profundas. Y quizás alguno está herido, necesita ser curado con amor. Y quizás alguno de los líderes que está escuchando esto sabe que tiene personas heridas, debe procurar tener conductas que ayuden a la persona herida a ser curada. Se cura a las personas amándolas, abrazándolas, interesándonos por ella.
para que la persona se sienta protegida, abrazada, cuidada, como este hombre que iba de camino y el samaritano lo acompañó. Entonces el amor es prioritario porque cura heridas profundas, y en segundo lugar dijimos que el amor es prioritario porque el amor da sentido de valor a las personas. Debemos estar atentas para resaltar aquellas cosas positivas, aquellas cosas buenas. Cuando leemos las cartas de San Pablo tiene a veces exhortaciones, amonestaciones, advertencias que hacerle a las iglesias, pero sin embargo todas sus cartas comienzan con esa oración de gratitud a Dios por la vida de sus hermanos. Cuando uno lee la carta a los Corintios, en donde encuentra en el correr de los capítulos de la carta de los Corintios tantos reclamos, tantos inclusive reproches que Pablo le hace, sin embargo la carta comienza dándole valor a la iglesia de Corinto. Pablo lo felicita en algunos casos, resalta las cosas buenas que hacen, porque el amor da sentido de valor a las personas. En tercer lugar, dijimos que el amor es prioritario porque el amor motiva a la gente. El amor despierta en la gente interés por servir a Dios. Por eso es importante, cuanto más ame yo a mis liderados, ellos más fervor tendrán en servir a Dios, en involucrarse en los distintos ministerios. Pero si se sienten desatendidos, no se sienten amados, no se sienten que nadie se preocupa por ellos, si se sienten en el peor de los casos y triste, es que muchas veces se sienten utilizados por los líderes. Cuando las personas son utilizadas por otros, por supuesto que no van a querer hacer cosas, servir, van a estar solamente temporalmente ocupados en algo, pero finalmente van a terminar o renunciando o yéndose, porque el amor motiva, y cuando no se ama a las personas, se las desmotiva y finalmente abandonan. En cuarto lugar, el amor acepta al otro tal como es. Qué importante que es que podamos ver a las personas como Dios nos ve a nosotros. Si Dios hubiera puesto condiciones para aceptarnos, ninguno de nosotros hubiera podido entrar a la iglesia de Jesucristo, y mucho menos ninguno de nosotros está en condiciones de servir a Dios. Si servir a Dios significa que reunamos condiciones de las cuales no estamos capacitados para tenerlas. Las personas son como son y Dios nos acepta tal como somos. Cuando uno recorre los evangelios, encuentra a Jesús caminando por las ciudades, por las aldeas, por los caminos, por la playa, y a cada persona que encontraba, Él la aceptaba tal como era. No tuvo problema en aceptar a religiosos que se acercaron, no tuvo problema en aceptar a publicanos y pecadores, a mujeres que tenían un mal vivir, a hombres comerciantes que eran estafadores, a gente común y trabajadora, estos famosos pescadores que luego fueron sus discípulos y sus apóstoles, a los niños que estaban. Jesús dijo: venid a mí todos. Y en el liderazgo tenemos que tener un corazón abierto, un corazón generoso, un corazón no elitista, que solamente acepta a aquellos que opinan como Él, que piensan como Él, sino un corazón abierto para aceptar a todos, tal como son, y dejar que el poder de Dios transforme sus vidas, para que también ellos puedan servir a Dios y prepararse para el liderazgo. Y así ejercemos entonces una influencia como la que Dios espera. La condición es: ¿me amas más que estos? Cuando nosotros amamos a Dios más que nuestros liderados, podemos expresar ese amor que tenemos por el Señor, expresárselo a los liderados para que ellos puedan realmente también encontrar el camino y servir a Dios. Que Dios les bendiga en este tiempo. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.